Diálogos del pensamiento. Puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí arrancando una nueva temática en estos diálogos del pensamiento, que ya saben es este programa que produce el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, pues agradecemos a las autoridades del centro y a quienes están detrás de la producción en concreto, que son Fabián Robles, Luz Cuellar, nuestros prestadores de servicio Perla López, Cristian Arriaga, y en los controles el día de hoy a Carlos Guzmán. Mi nombre es Almendra Orozco y como siempre estoy muy contenta de poder estar acá de este lado de los micrófonos para presentarles además una nueva temática, una diada que va a ser además muy ad hoc con este Festival de la Música, el FIMPRO, que acaba justo de pasar en UDG, en la universidad, sobre la música. Queremos hablar de algunos componentes de la música, como fiesta, el ritual y también como elemento de identidad. Entonces, bueno, antes de presentarles exactamente de qué estaremos discutiendo el día de hoy, aquí a mi lado me acompaña Luz Cuellar y me da mucho gusto presentarla. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, sobreviviendo al calor por acá este sábado. Saludos a todos. Sí, y así es, el calor pues está duro, pero vamos aquí a hacer nuestro mejor esfuerzo para disfrutar este día en cabina. Para hablar de esta primera emisión sobre la música, nos queremos enfocar en la música prehispánica. Vamos a hacer un breve recorrido a lo largo de 2 emisiones sobre ciertas prácticas y manifestaciones musicales que han habido en nuestro país. Entonces empezaremos este recorrido en la música prehispánica y para ello me da mucho gusto presentarles a quien nos acompaña el día de hoy a discutir este tema, el maestro Ernesto Cano Lomelí. Él es etnomusicólogo, compositor y maestro en ciencias musicales y profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Música del CUAD, y además pues desde hace varios años, 20 años, ha incursionado en la ejecución de instrumentos musicales de origen mexicano antiguo. Es fundador del grupo Huehuecuicatl, con el que efectúa conciertos didácticos, conferencias y performance dentro y fuera del país. Espero haberlo pronunciado bien. Maestro Ernesto Cano, bienvenido. Gracias. Pues nada más el nombre del grupo, Huehuecuicatl. Muy bien. Viene de Cuicatl, canto, Huehue, viejo, antiguo, como antiguo canto, ¿no? Un placer acompañarlos y gracias por invitarme. También nos acompaña Cristóbal Durán Moncada, egresado de la carrera de música, de la licenciatura en Historia y de la maestría en Historia de México de la Universidad de Guadalajara, becado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes por un proyecto de investigación instrumental musical prehispánico en el sur de Jalisco. Tiene una amplia experiencia en el estudio de la música y las danzas indígenas, así como en la elaboración y ejecución de instrumentos musicales autóctonos, y también forma parte de la agrupación Huehuecuicatl. Formó parte, sí, y bueno, actualmente está estudiando el doctorado también en Historia, entonces pues gracias por acompañarnos, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. También una aclaración, sí estuve tocando con Ernesto, tuve el honor y el gusto de tocar con Ernesto hace algunos años, y compartimos muchísimas cosas, ¿no? En términos musicales, en términos de la investigación y todo esto. Y de un tiempo para acá iniciamos otro proyecto, que es el grupo Ceiba, con Pablo Medina, otro también compañero de Ernesto, etnomusicólogo, y bueno, estamos trabajando, hemos producido por ahí un disco y están por ahí en camino otros, pero bueno, somos caminantes de un camino muy similar, ¿no? Ernesto, así es, y varios de nuestros compañeros, ¿no? Poco a poco hemos ido, digamos, profundizando en este campo por interés desde hace 20 años o más, en esta visión del etnomusicólogo que hace mucha falta y creo que tiene mucho que aportar el etnomusicólogo porque además de esos elementos de antropología y cuestiones sociales, pues también está la parte lúdica de la creación y la recreación, ¿no? Y sobre justamente estas actividades nos irán contando a lo largo de esta hora. Para arrancar este tema, entonces comencemos escuchando esta primera sección. Adelante, Carlos.
Ideograma. En las culturas de todo el mundo se encuentran diversidad de mitos y leyendas acerca del origen de la música, evidenciando el papel trascendental que el sonido y los ritmos han tenido en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, en la mitología griega, la música fue entregada por Apolo y las musas. En la cosmogonía india, la escala musical fue inventada por la diosa Sarasvati, y a los chinos se las obsequió un pájaro milagroso. En las culturas prehispánicas, la música también tiene un origen divino y una gran carga simbólica. De acuerdo con los mexicas, la trompeta de caracol fue creada por Quetzalcóatl para dar vida al ser humano. Por ello, se le atribuyó a su sonido un gran potencial creativo y de fertilidad. Por su parte, el retumbe de los tambores era considerado la voz de seres místicos pertenecientes a la corte del sol. Debido a esta relación, algunos instrumentos eran tratados como representaciones de los mismos dioses, lo que colocaba la música en una importante posición. Era un vehículo de comunicación con lo sagrado. Esta era una expresión comunal que se fundía con el canto y la danza, y bajo su influencia hipnótica, las sociedades mesoamericanas desarrollaron todo tipo de actividades, desde la imitación de la naturaleza por recreación o caza, hasta la invocación a sus divinidades para que lloviera o les permitiera ganar una batalla, pasando por numerosas fiestas, rituales y ceremonias. ¿Cuáles son las características de la música prehispánica y qué papel desempeñó en las sociedades mesoamericanas? ¿Qué tipo de instrumentos podemos encontrar en estas culturas? ¿De qué tamaño es su presencia e influencia en la conformación identitaria del mexicano actual? Bueno, pues ahí tenemos esta pequeña introducción y ahora sí, para no perder más tiempo con nuestros invitados, Ernesto Cano y Cristóbal Durán, platíquenos qué tipo de instrumentos podemos encontrar en estas culturas prehispánicas de las que estamos hablando. Bueno, quisiera yo dar inicio con dos instrumentos musicales que dentro de la mitología mexicana antigua, en la leyenda de Tezcatlipoca se habla de dos instrumentos que antes de bajar a la tierra, antes de que iniciara la música en la tierra, pues estaban en el Omeyocan, en el lugar de la dualidad, con Ometeotl, digamos la divinidad creadora de la existencia. Entonces, dice el mito que el hombre fue a tocar las puertas del cielo y Ometeotl les dijo a todos los demás dioses que el hombre iba a tocar las puertas del cielo a quejarse, a lamentarse de su vida pues en la tierra, y les ordenó a que todos los demás dioses hicieran caso omiso de las súplicas del hombre. Entonces, dentro de esos entes divinas estaba Huehuetl y Teponaztli, dioses de la música, que, digamos, se conmovieron y quisieron consolar al hombre, y por eso desobedecieron la voz de Ometeotl, y dice la leyenda que a partir de entonces fueron enviados para siempre a la tierra, y fue como inició la música en el mundo, según la visión mexicana, pues, de la leyenda de Tezcatlipoca. Entonces, estos dos instrumentos, Huehuetl y Teponaztli, son en sí, representan dos familias instrumentales de los cuales se van a desarrollar y variar muchos instrumentos con cualidades, unos membranófonos como el Huehuetl y otros idiófonos como el Teponaztli, que van a tener, digamos, una amplia gama pues de variantes y de tamaños, pero son estas dos representaciones, entes divinas, que en el mito prehispánico, en mexicano, viene pues el inicio de la música en la tierra. Sí, efectivamente, yo creo que una de los recursos poco estudiados para analizar la historia de los instrumentos musicales prehispánicos es la mitología, pues, ¿no? Y la música en general. Regularmente la mitología está asociado con cuestiones más tal vez religiosas, teológicas, pero definitivamente el origen de la música, incluso hasta en la Biblia y en cualquier otra cultura del mundo,
el origen de la música está vinculada directamente con una entidad suprema, ¿no? Con una divinidad. Entonces, bueno, eso habría que verlo con mucho detenimiento. Y en el caso de Mesoamérica, efectivamente, hay narraciones mitológicas maravillosas, como la que acaba de narrar Ernesto, y otras más que hablan de otros tipos de instrumentos, por ejemplo, los aerófonos, pues, ¿no? Claro que en primera instancia la familia de instrumentos aerófonos podríamos pensar que hace alusión al canto a las aves, pues, ¿no? Pero es al propio viento también, ¿no? A la naturaleza en sí. Y vas a echar un pequeño vistazo a los museos que hay en todo el país y nos vamos para atrás de ver la variedad tan amplísimo es la familia de instrumentos aerófonos, desde los más sencillos que no tienen orificios de obturación, que son globulares, tubulares, sencillos, dobles, triples, cuádruples, como algunos que trae aquí Ernesto demuestra, y eso en términos morfológicos nos da ciertas indicaciones de cómo pudo haber sonado aquello que tocaron hace siglos, ¿no? Pero también en términos estrictamente musicológicos, habría que pensar en esto de producir 2 o 3 sonidos a la vez, esto que llamamos polifonía, que al final de la Edad Media y el Renacimiento se desarrolló tanto, y en el Barroco, por supuesto, y que es un concepto que aparentemente tiene que ver nada más con un alto desarrollo tecnológico en la música occidental. Sin embargo, en las culturas americanas, por lo menos en términos organológicos, es decir, desde los instrumentos, tenemos señas de que se desarrolló un amplio conocimiento de la armonía, pues, ¿no? No en términos de la armonía como la conocemos la occidental, eso habrá que discutirlo en otra ocasión, pues, pero de que hay instrumentos que a raíz de que se les han hecho estudios, por ejemplo, con rayos X, para ver y determinar si ese diámetro del orificio, si esa longitud de la flauta fue intencional para que diera como resultado tal sonido, eso está probado, pues, ¿no? Es decir, había la intención de que los instrumentos, los aerófonos, produjeran tal sonido determinado. Y si no, habría que rehacer el instrumento o modificarlo para que diera esa altura, ¿no? Incluso se conocen familias de instrumentos, es decir, una ocarina en 3 tamaños, ¿no? Lo que sería para hacer ensambles, ¿no? Exacto. Lo que ahorita equivaldría a una flauta, por ejemplo, una flauta soprano. ¿Es una flauta? Una ocarina es un tipo es un aerófono, pues, ¿no? Me gustaría que nos explicaran esto porque han hablado como de membrófonos o algo así, aerófonos. Membranófonos, sí. Explíquenos cuáles son. Sí, la clasificación, bueno, todas las culturas del mundo tuvieron su manera de clasificar sus propios instrumentos. Nosotros, la occidental, también tomó ciertos parámetros para clasificar los instrumentos del mundo, de todas las culturas, ¿no? La clasificación que se tomó como modelo es la que hizo Kurt Sachs en la escuela alemana, ¿no? Los alemanes que la tomaron de Magillón también, que fue director del Museo de Bruselas y clasificó todo lo instrumental, y se llegó a la conclusión hacia los años 20 del siglo XX de que podía clasificarse como una manera de sistematizar el estudio de los instrumentos musicales en todo el mundo, crear 4 familias, que son los aerófonos, su nombre lo dice claramente, todos los que funcionan con viento, ¿no? Los membranófonos, que son los que tienen una membrana, que son los tambores de todo tipo, tamaños, etcétera. Los idiófonos, o bueno, antes diría más bien los cordófonos, todos los de cuerda, ¿sí? Y como los ejecutes, frotado, punteada, rasgada, en fin, ¿no? Y los idiófonos. Los idiófonos son esos instrumentos que producen su sonido cuando entra en vibración su propio cuerpo, ¿no? Entrechoques, o sea, la sonaja, los palos, las claves, las campanas, en fin, ¿no? O como decía un profesor, todo lo que no sea aerófono, cordófono y membranófono son idiófonos, ¿no? Entonces, esas son las 4 familias. Bueno, hay una quinta, la moderna, ¿no? Los electrófonos. Los electrófonos, ya como para entrar a los que producen el sonido a través de la electricidad, ¿verdad? Pues digo, el tiempo se nos está yendo rapidísimo, pero ya con esta explicación que nos dieron creo que vamos a entender mucho mejor lo que sigue cuando nos hablen de estas explicaciones, ¿no? Y estos instrumentos a los que refieren. Nos vamos a ir a nuestro primer corte y enseguida regresamos. Sí, quiero recordarles que pueden marcarnos a los teléfonos del estudio, que son 31 34 22 22 de la extensión 12 801 a la 803. Y también pueden anotarse por nuestro típico paquete de libros en redes sociales, y también nuestros invitados
trajeron unos discos de valses jaliscienses y sonoridades autóctonas y otras cositas bonitas, si quieren anotarse. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. El vestigio musical más antiguo que hasta ahora haya registrado la arqueología son unas flautas de hueso y marfil de más de 35.000 años, encontradas en unas cuevas al sur de Alemania. En una época de difícil supervivencia, llama la atención el desarrollo incipiente de variadas formas de arte, como la música o las pinturas que dejaron plasmadas sobre los muros rocosos los primeros humanos modernos que surgieron en Europa. Estos primeros instrumentos musicales prehistóricos reproducían sonidos de animales, imitación que les ayudó en la cacería. De igual manera, las sonajas buscaban la reproducción del sonido de la lluvia con la finalidad de influir en su medio ambiente y generar precipitaciones, lo que poco a poco fue configurando rituales. Los estudios señalan que la música pudo haber contribuido a la ampliación y mantenimiento de las redes sociales de este Homo sapiens, mientras favorecía a la vez su expansión territorial y demográfica frente a los neandertales. Estamos escuchando un fragmento de este son o danza del águila de la corriente azteca, y precisamente esta grabación la realicé hace pues por lo menos unos 15 años atrás, donde precisamente Cristóbal pertenecía a este círculo de danzantes concheros, y él lo entrevisté y él ejecutó el ritmo que está ahí grabado en el huehuetl, ¿verdad? Entonces es uno de los patrones rítmicos y de los elementos de la tradición danzante que se ha preservado a través de la cultura popular, a través de la danza ritual, a través de la danza a la divinidad, ¿no? En este caso ahora pues a la fiesta cristiana católica, ¿no? Y que nos decías que quedaban como, bueno, en el corte nos decías que quedaban como elementos de los que podían tomar. Sí, o sea que dentro de los elementos que forman la música sabemos que el ritmo, la melodía y la armonía son los tres, digamos, elementos que integran la música. Y en nuestra tradición mexicana antigua, lo que se preservó y se ha preservado a pesar de casi 500 años de conquista es de alguna manera lo que los danzantes en las distintas regiones han preservado a través de su fe a lo divino. La danza ritual en todas las culturas, en los distintos tipos de danza, de conquista, de concheros, de matlachines, de sonajeros, de flecheros, de paistles, de chayacates, en fin, toda esa gran variedad de tradición danzante que preserva todavía muchos de los elementos rítmicos que guardan el paso del danzante, porque vemos claramente que la forma de danzar de estas danzas mexicanas es muy diferente a la forma de danzar de los africanos o de los españoles o de otras culturas. O sea, aquí tiene un sentido religioso, un sentido de ofrenda danzante y de pedir, digamos, solicitar a lo divino, pues ayuda para que la tierra dé abundantes frutos, para encontrar animales que se perdieron, para la salud de algún personaje del pueblo, en fin, todos son elementos que se preservan en la cultura
danzante. Sí, y ahí, además en estas danzas que aquí tenemos, digo, uno de los eventos más grandes en el año es la famosa llevada de la Virgen, pues, ¿no? Creo que de ese fenómeno habría que hacer una lectura mucho más amplia, ¿no? Porque por lo menos allí tenemos, hablando de la tradición prehispánica, por lo menos tenemos 3 o 4 instrumentos que aparecen en los códices, están en los museos que se han rescatado de los hallazgos arqueológicos, y uno de ellos es el más importante, el que hablaba Ernesto en el primer bloque, no es el huevo, el tambor, que es el corazón, es el centro que lleva el ritmo de todo el resto de los participantes, ¿no? Y regularmente está ubicado pues en el centro del círculo, como diciendo, de aquí parte la dinámica de la vida, ¿no? Entonces todos los demás se montan sobre ese ritmo que lo proporciona el tambor, pues, ¿no? Otro instrumento también que está presente es la flauta, precisamente, en algunos géneros dancísticos, que es precisamente la flauta que lleva la melodía. Es una flauta que, si bien pudo haber tenido algunas modificaciones, que luego ahora se toca en carrizo, algunas han hecho ya de metal, pero bueno, tenemos cualquier cantidad de muestras en museos, en hallazgos arqueológicos, repito, que nos hablan pues de que esa tradición de que hay una melodía siempre presente en las cuestiones rítmicas, pues bueno, ahí lo vemos muy bien ilustrado en estas manifestaciones. Luego también está lo de la sonaja, o sea, una sonaja que tiene un simbolismo también del fuego y el agua, con los ayoyotes, que son semillas que portan en los tobillos los danzantes, que es un instrumento rítmico más, ¿no? Si en cierto modo el tambor dejara de tocar, podríamos seguir el pulso que llevan los danzantes con el sonido que generan los ayoyotes, ¿no? Entonces son, por lo menos hay 4 instrumentos que son de la base de la tradición prehispánica, presentes en una manifestación que incluso está documentada desde la etapa colonial, pues, ¿no? Hasta la fecha, que ha tenido ciertas modificaciones, es cierto, ¿no? Pero ahí está, y podemos verlo con grupos de danza que aquí en la zona metropolitana, que también los entrevisté yo hace como unos 10 años, es increíble, grupos que reunían 150 danzantes. Hay pues, ¿no? dos cuarteles de danzas, uno en Tonalá llamado Cuartel de Danzas Chimalhuacanas de Tonalá, que dirigía Pinito hace exacto, que agrupa más de 100 grupos de danzantes. Y otros en Zapopan. Entonces, y hay una organización previa, cercana pues al 12 de octubre, hay una organización previa en donde estos cuarteles se distribuyen a lo largo por jerarquías y a lo largo pues de toda la procesión, ¿no? Y de repente los empiezas a ver meses antes, ¿no? Por las calles, los sonidos ensayando, ¿no? Exactamente. Y es lo que vemos. Lo que no vemos es que cada uno está preparando en sus casas sus atuendos, que les lleva meses también conseguir las plumas, los colores, en fin, ¿no? Me gustaría preguntarles por las características de esta música prehispánica. Por ejemplo, aquí algunas cosas que he podido como entender es que hablamos de ensambles grandes, ¿no? O sea, donde no se tocaba un solo instrumento, sino que era música, tambor, más flauta, más estas características, si siempre iban unidas a rituales religiosos, si siempre iban unidas a estas cuestiones de la danza. Sí, mira, sí, efectivamente, nos hemos dado cuenta ya en el estudio de la música prehispánica, algo que se criticó mucho a Samuel Martí, un investigador también, que él incluso propuso una serie de géneros musicales, que luego le fue muy criticado, pero él partía de analizar las ceremonias, los tipos de ceremonias y obviamente los tipos de instrumentos que se ejecutaban, ¿no? Entonces, llegó a esa idea, pues llegó incluso analizando los cantares mexicanos, donde había poesía dedicada, por ejemplo, a la Guerra Florida, ¿no? Poesía dedicada, por ejemplo, a la muerte o al nacimiento, a la vida, etcétera. Entonces, y estos cantos eran musicalizados, eran interpretados, acompañados con instrumentos. Entonces, sí considero, pues, que hay ciertos instrumentos que son propios para algunas ceremonias muy especiales, ¿no? Por ejemplo, tal vez la que más, incluso que aquí en México se sigue cultivando, es el Día de Muertos, pues, ¿no? Vemos ahí algunos cantos, o sea, que son de lamentos por la muerte, por la partida, el duelo, etcétera, etcétera, y encontramos que en la instrumentación y algunos códices nos ilustran el uso, por ejemplo, de algunos sonidos
de algunos aerófonos como muy pastosos, por ejemplo, los sonidos hechos con hueso, los instrumentos hechos con hueso, sea raspadores o sea algunas flautas, es el material en este caso que es alusivo pues a la muerte, pues, ¿no? A la ausencia, ¿no? A la partida. Entonces aquí vamos a escuchar un sonido que es alusivo pues que se le llegó a conocer como el silbato a la muerte, precisamente, ¿no? Y es muy padre porque es un silbato que tiene forma, una cabeza de jaguar, ¿no? Y sí, que además suena un poco. También hay que reconocer que el manejo de la acústica y el tipo de cámara de resonancia para lograr este efecto, pues también tiene, digamos, un conocimiento de cómo hacer, digamos, que el silbato genere este sonido, digamos, blanco, por decirlo así, ¿no? Y que, como dice Cristóbal, dice, en rituales funerarios, dice, quienes imitaban el sonido de la lechuza, ¿no? De sonidos, pues, de pájaros nocturnos o que relacionados con lo funeral, ¿no? Sí, incluso en la literatura también lo que se ha revisado de los cantares mexicanos, lo que se canta es precisamente hacer mención y constatar, dejar en claro el carácter temporal de la vida, pues, de las personas sobre la tierra, pues, ¿no? Que eso es como una característica muy, como decían incluso los poemas de Nezahualcóyotl, pues hacen alusión precisamente a este carácter temporal en que estamos aquí y el tiempo que nos toca estar aquí. Tenemos que hacer algo digno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, es allí también donde vemos que sí, efectivamente, ciertos cantos están dedicados a algo en particular y están cantados y acompañados con ciertos instrumentos. Lo mismo puede suceder en las festividades, pues en la fiesta, por ejemplo, de que alguien toma el trono del gobierno, en la guerra incluso, pues, ¿no? O sea, ahí está muy clarísimo el sonido de los tambores, el sonido de los caracoles, en donde precisamente el fin que persiguen, el carácter que persiguen es eso, ¿no? Quisiera yo comentar esto. Hay una investigadora, Brigitta Lender, hay un trabajo del Instituto Nacional Indigenista donde habla y clasifica los distintos cantos, los cuicas, los antiguos cantares mexicanos. Habla ella de cantos verdaderos, cantos a dioses, cantos de reflexión y angustia, cantos traviesos, cantos funerarios, cantos de guerra. Y por ejemplo los cantos de reflexión y angustia eran aquellos donde reflexionaba sobre la efímera vida del hombre en la tierra y el tener prestada la vida, es como diciendo solamente un instante, ¿no? En la tierra, como decían en Nezahualcóyotl. Hay otros cantos llamados verdaderos, que era cuando ellos, algún elemento histórico, por ejemplo, tenemos una referencia del encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma, está representado hoy en día en unas llamadas danzas de conquista. Entonces trataban de guardar ese momento histórico que era simbólico para la cultura y lo mandaban, digamos, hacer una representación con los personajes, las palabras, los saludos, los intercambios, lo que hubo en ese instante, y luego cada fecha del calendario donde se repetía ese encuentro, ya establecían una festividad para recordar ese instante. Entonces de ahí viene mucho representación de esos cantos verdaderos, ¿no? Pues vamos a un corte. Y pues recordarles que se anoten para el paquete de libros, y también para los discos. Tenemos Valses Jaliscienses, concierto homenaje a Nicolás Sánchez Gómez, y Amochtli, ajá, que son unos regalos que nos trajeron. Música con instrumentos. Por acá también tenemos los del conjunto Ceiba. Ajá, que tenemos el disco se llama Ijillot, que es aliento, significa aliento. Perfecto, pues sí, tenemos muchos regalos, entonces apúntense a los teléfonos. Que es 31 34 22 22 de la extensión 12801 al 803, y pues
También vía Facebook. Vía Facebook, ajá, ahí en redes sociales. Bueno, regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando. La música prehispánica es imposible de recrearse de manera exacta e inequívoca debido a la ausencia de notaciones musicales de la época. Sin embargo, existen algunos recursos que nos permiten acercarnos a conocer esta práctica, como son las referencias en textos antiguos, representaciones en murales o vasijas, en los que se aprecia la utilización de instrumentos musicales como trompetas, tambores, sonajas o caparazones de tortuga, así como la etnografía, que estudia las culturas indígenas en la actualidad. Además, algunas investigaciones de recuperación de la memoria musical de estas culturas se han dado a la tarea de tocar y grabar los sonidos que emiten los instrumentos antiguos o réplicas de estos, para estudiar sus tonos y texturas, lo que nos ayuda a acercarnos más a conocer cómo era la música en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Lo que sí sabemos es que esta era una actividad muy cultivada y extendida, aunque no tuvieran una palabra concreta para designarla. En mixteco, la palabra que más se aproxima al concepto europeo de música es ya'a, que más bien quiere decir fiesta y que engloba a la música junto con la danza, la poesía y el canto. Bueno, estamos de regreso en este primer programa de la Diada de Música, Fiesta, Ritual e Identidad. Y bueno, en base a la cápsula que estábamos escuchando, quería preguntarle a los invitados acerca de, bueno, pues, gracias a los vestigios materiales que tenemos, que son los instrumentos y todo el espectro y posibilidades de sonidos que generan cada uno, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se deduce que era la estructura que conformaban estas piezas prehispánicas? ¿O qué nos pueden decir al respecto? Bueno, sí, decía que era como la pregunta del millón. En todos lados se despierta esa inquietud, ¿no? Después de escuchar un recital de música, nos preguntamos si era así, tal cual, como sonaban. Habría que decirlo en primera instancia, ¿no? No hay un registro escrito que conozcamos y que además podamos leerlo, interpretarlo, ¿no? De la época prehispánica, ¿no? ¿Qué sí hay para reelaborar las sonoridades y la música prehispánica? Esto es un problema que atañe a la historiografía en general, ¿eh? O sea, es decir, si yo quiero hacer la historia de una hacienda del siglo XVIII y esa hacienda ya no existe, pero bueno, ¿qué sí existe que me pueda dar información para reelaborar esta idea? Y ya no existen las personas, ni el edificio, ni todo ese sistema económico, nada, pero de lo que sí tengo, de ahí parto. Documentos, iconografía, etcétera, ¿no? En el caso de la música, lo que sí tenemos en primera instancia, como bien lo decías, son los instrumentos. Es decir, de eso sí estamos absolutamente convencidos. Y que la para sonoridad. ¿no? Para el músico es diferente visión que el arqueólogo, que dice que un instrumento de escala pentáfona, mientras que un músico a ese instrumento le puede sacar más de 5 sonidos. Entonces es muy diferente, ¿no? Y además, habría que decirlo, fíjense, hagamos un ejemplo. Si yo una guitarra la pongo en manos de un argentino, de un africano, de un ucraniano y de un español flamenco, y de un jaranero veracruzano, el mismo instrumento, y se lo damos a ejecutar, le saca sonidos diferentes. Por supuesto. Entonces ahí ya desde ahí estamos problematizando el concepto de la música. Yo podría decir, bueno, es que tenemos los instrumentos, están en los museos, se han restaurado, suenan perfectamente como sonaban, pero ¿qué era lo que producía? Ese es un problema. ¿De dónde podemos partir o continuar más bien la investigación para reelaborar esta musicalidad? Bueno, una de las vías más concretas es la tradición indígena que todavía existe.
que afortunadamente la tenemos. No me atrevo a decir que lo que ellos tocan ahora en sus fiestas, en sus ceremonias, era lo que sonaba en el mundo prehispánico, pero por supuesto que ahí está escondido parte de la esencia de lo que sonaba hace 500 años o más. Y sobre todo también, Cristóbal, en sus cantos sagrados, que son los elementos que guardan más su esencia, porque, digamos, son los menos contaminados por otras músicas, porque los preservan por generación y generación, y se oye los intervalos que cantan, los intervalos melódicos que usan, y de alguna manera tienen una referencia y un sentido de origen en cuestión de comparando a otros conceptos melódicos de otras culturas. Ahora, en un plano, digamos, de la música amplio, podemos decir que la música usa consonancias y disonancias. Los antiguos mexicanos claramente supieron diferenciar entre lo que es un efecto de tensión disonante que produce un choque de vibraciones a unos sonidos relajantes, armoniosos, que dan un sentido de consonancia. Entonces, a partir el juego del sonido, precisamente transita entre la tensión y la distensión, entre la consonancia y la disonancia, entre el desarrollo, por decirlo, el momento crítico de un ritmo, de una melodía, de un efecto disonante hacia algo relajante de la consonancia. Entonces, al observarlo y al estudiar los instrumentos arqueológicos y su evolución, vemos, pues, como ya lo mencionabas, desde los instrumentos simples hasta los que empiezan a producir 2 sonidos, 3 sonidos, 4 sonidos, 5 sonidos, 6 sonidos, 7 sonidos, 2 sonidos simultáneos, 3 sonidos simultáneos, 4, y entre todos empezar a hacer acordes, ¿no? Entonces, sí podemos, digamos, a través del estudio de los instrumentos, observar una evolución, claro, aparte de las pruebas del carbono 14, cómo fue evolucionando el concepto musical hasta llegar a flautas microtonales. O sea, mismo Julián Carrillo observó flautas de émbolo prehispánicas que causaban el sonido, o sea, un efecto microtonal, subir o bajar microtonalmente, que eso es un elemento también desde el punto de vista quizás no de aplicación musical propiamente dicho, pero sí en un ritual o algo simbólico del sonido, desplazarlo microtonalmente, pues es una cosa también interesante. Sí, y efectivamente, si partimos de tocar, por ejemplo, algunas flautas que conocemos que están en los museos y que se pueden ejecutar sin ningún problema y que producen un sonido claro, podríamos más o menos imaginarnos cuáles eran los intervalos que ellos preferían, ¿no? O sea, en términos también de hacer una música que la comunidad la disfrutara y la aceptara, pues, ¿no? O de hacer una música que cumpliera con los designios o funciones para la que se creaba, pues, ¿no? Entonces sí, efectivamente tenemos ahí los recursos técnicos, que son los instrumentos, y la combinación de diferentes instrumentos, pero claro, el otro elemento, y eso nos habla, pues, de que son sonidos consonantes, como bien lo explicas, que sí procuraban esa armonía en términos de, no sé si de relajación, como lo decías tú, ¿no? Pero que los elementos ahí están, pues, ¿no? Claro que la otra parte de la construcción es que es la parte espiritual, pues, ¿no? Y el ejemplo ustedes mismos lo respondieron cuando yo decía, bueno, un mismo instrumento en diferentes culturas, puesto en diferentes culturas, nos genera una producción musical distinta. Bueno, entonces quiere decir que la producción musical, en estricto sentido, no es solamente el recurso técnico del instrumento, es también la proyección espiritual, ¿no? Y en ese sentido, pues nos hablan que estas culturas ya tenían una gran capacidad de manufactura artesanal para producir muchísimos instrumentos, que además eran grandes músicos, pero también estamos hablando que había compositores. Sí, efectivamente. Y fíjate, hay un dato que pocas veces se menciona, cuando incluso un gobernante, y lo que está mejor documentado es el pueblo mexica, que es el que estaba en pie fuertemente al momento de la llegada, y de lo que poco se habla es que, por ejemplo, esos gobernantes, por supuesto que tenían que ser elegidos a través de una discusión y tenían que ser personas honorables, etcétera, pero una de las cosas que estaban obligados
a conocer perfectamente era la música. Es decir, ojalá y eso se lo podamos exigir ahora a nuestros candidatos, ¿no? Pero yo creo que no dan una, pues por ahí, ¿no? Pero antiguamente era así. Esto que nos habla, no solamente nos dice, pues queremos un gobernante virtuoso en la música, no. Habría que entender o que preguntarnos en qué concepto tenían a la política y en qué concepto se tenía al arte. Y la música, por ejemplo, o sea, era algo, pues, que tenían que estar preparados las clases altas, como por ejemplo alguien que podía llegar a ser gobernante, o la música, pues era realmente todos tenían que tener, o todos tenían alguna capacidad o alguna instrucción musical. Todos tenían acceso a poder desarrollarlo. De hecho, el uso del calendario para cuando nacían las personas, habría que ver por dónde lo podían llevar. Algunos podían ser aptos para, no sé, la agricultura, la arquitectura, para la guerra, para lo que sea, y otros podían ser más aptos para la música, sí, y ahí los desarrollaban. Incluso, ¿no? Se menciona que en el ritual digamos, de recibimiento al bebé, ya los padres habían asignado a qué escuela iba a ser dirigido, ya sea niño o niña. Entonces tenía un sistema educativo bastante organizado. Estaban las escuelas, por ejemplo, la principal, el Calmeca, para, digamos, las clases superiores. Estaba el Tepozcali para el pueblo común y corriente. Y en todas las escuelas había prácticas de danzas, de músicas, de cantos. Y la especializada en la música, pues era el Cuicacali, donde todas las tardes, dicen los cronistas, en todas las ciudades había junto a los templos unas casas grandes donde no había otro ejercicio sino las prácticas del canto y el baile, y todas las tardes jóvenes de ambos sexos iban a estas prácticas. Sí, y además esto que yo mencionaba de que el gobernante debía tener estas características, no era porque él fuera a cantarles bonito a sus gobernados, ¿no? Sino porque también tenía la función de vigilar estas instituciones. Era lo tercero en importancia, ¿sí? Dice, de lo que tenían en cuenta. Él personalmente, junto con su equipo de trabajo, pues obviamente tenían que vigilar que estas instituciones, Cuicacali, Tepozcali, funcionaran y cumplieran la función para la que estaban destinadas, que era preparar artísticamente y musicalmente a la sociedad, ¿no? Pues era por eso, pues, no solamente porque nos cantara bonito el gobernante, ¿no? Bueno, pues ahí está un requisito más que estaría bien introducir a nuestro próximo presidente, ¿no? Que sea ducho ahí en las artes musicales. Pues nos vamos a ir a nuestro último corte. Luz, recuérdale a nuestro público por qué debe ponerse en contacto con nosotros. Porque tenemos unos muy buenos regalos. Tenemos el paquete de libros de cada sábado. Pueden anotarse por redes sociales o al teléfono 31 34 22 22, extensión 12 801 a la 803, y también unos discos que nos trajeron nuestros invitados. Pues regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
estamos aquí de regreso ya en nuestro último bloque de esta primera emisión musical abordando la música prehispánica con nuestros invitados Ernesto Cano y Cristóbal Durán. Platícanos, Ernesto, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchamos Los Primeros Tiempos, pues este temita basado en flautas globulares llamadas huilacapistli en la época prehispánica. Hoy les llamamos ocarinas, y pues un ritmo que luego agarra de una ritmo tradicional con el teponaztli. Entonces la parte musical, digamos, la pieza tiene dos partes, una más lenta en tiempo binario y luego cambia a tiempo ternario, donde ya agarra el ritmo de danza, ¿no? Pues Luz, dinos, esta emisión no va a ser suficiente para esta temática. Yo creo que vamos a tener que repetir la invitación pronto, pero sí, a ver algunos comentarios. Acá nos dejaron algunos comentarios de, por ejemplo, Sergio Díaz Martínez, que felicita por el tema. Oscar Sandoval dice que excelente programa. Y también había un comentario acerca de los concheros. Juan Carlos Ramírez menciona que los concheros no representan con fidelidad el simbolismo de la cosmovisión prehispánica. No sé si pudieran decirnos algo al respecto. Y también Adelina Santos quiere saber si tenían algún tipo de conocimiento de notas musicales o algo similar. Sí, lo que comentamos hace un momento, ¿no? O sea, son pocas las fuentes que se conocen sobre el registro musical prehispánico, o sea, estrictamente dicho de la época prehispánica. En la época de la conquista temprana, siglo XVI o ya entrado siglo XVII, hay algunos músicos que registraron algunas, y en sus crónicas, de manera, por ejemplo, silábica, registrar algunos ritmos, con algunas consonantes, con algunas vocales que, como por ejemplo como la I, que registra más, ¿no? o hace alusión más a notas agudas, la O, en fin, o la N, que se agrega a una sílaba como indicando que se prolonga el sonido. En fin, esto es el registro más cercano que se hizo de la música estrictamente prehispánica, ¿no? Entonces, sí nos ha costado mucho trabajo, pues, Gaspar Fernández también es un compositor ahí que fue maestro de capilla en Guatemala, y siglo XVII registró en Puebla, y registró ahí algunos cantos que él escuchó de la gente, y luego los llevó al coro, y en fin, ¿no? Pero sí es un poquito... en cuanto a las fuentes es un problema serio, pues el tema de y lo que mencionaba el compañero sobre los concheros, efectivamente, o sea, yo en ningún momento he sostenido que las tradiciones que ahora conocemos de conchero, de conquista, sean custodios de la tradición puramente prehispánica. Eso es complicado, pero no por eso tendríamos que hacer a un lado el analizar esta tradición, puesto que ahí está oculta, pues ahí están ocultas las esencias. Hay muchos tipos de danza, ya ves, por ejemplo, en el caso de los indígenas del noroeste, la imitación de movimiento de los animales, como del venado, del coyote, el registro de sones con títulos de animales, ¿no? Tan tradicional en nuestra cultura. Exactamente, yo la investigación que hice también de los instrumentos en todo el sur de Jalisco y Colima, Michoacán. Además, digamos, todos los diferentes tipos de danza. Nuestro país es un país pluricultural, en donde cada región tiene sus representaciones étnicas, sus elementos rítmicos, y además el uso, digamos, estos dos instrumentos que decíamos en el principio, míticos, el huevo y el teponaztli, que bajaron del cielo según la mitología, siguen estando vigentes en la tradición actual. Y aunque, digamos, los concheros, digamos, tienen ese elemento, pues, digamos, en donde, como tú mencionas, no es que exactamente de ahí partan los elementos vitales del ritmo mexicano, pero digamos, las formas danzantes de las danzas mexicanas son diferentes a las formas danzantes de otras culturas. Sí, definitivamente, ¿no? Si vamos a buscar las esencias de lo prehispánico, sería un error irnos a África o Asia, ¿no? O sea, las culturas indígenas de aquí que tenemos, en algún lugar de su cosmovisión tienen ocultas esas esencias, pues, que no es fácil dar con ellas, repito, pues, ¿no? Pero definitivamente están ahí presentes, de algún modo están presentes, ¿no? Y de lo que yo hablo, sobre todo en mis presentaciones musicales, es de la herencia sonora, que sí es una herencia de sonidos que nos legaron,
el uso del huehue, panhuehue, teponaztli, flautas diversas, caracoles y los ritmos que todavía, digamos, los podemos sentir a través de la tradición danzante y de ahí partir a nuevas estructuras. Yo considero que esa herencia sonora es precisamente la que hay que seguir utilizando. Sí, y además, por ejemplo, si vemos en los instrumentos que ahorita podemos analizar en los museos, también que son fitomorfos o morfos, nos hablan también de otro aspecto de la cultura, como es la flora, la fauna, que están representados en los instrumentos musicales, además, ¿no? Estamos escuchando una flauta doble que ejecuta Ernesto, muy desarrollada acá en Occidente también, en Colima, aquí en Jalisco, Michoacán. Pues muy interesante y definitivamente no terminamos de abordar todo lo que se tendría que abordar. Pues agradecerles también todo el trabajo de investigación que hacen, todo el trabajo que hay detrás de esto, que aquí para venir a tocar un instrumento que parece fácil, ¿no? Como este que escuchamos. Sin duda hay que programar una próxima visita para que nos sigan acercando a estos mundos sonoros que parecen alejados, pero que sin duda todavía tienen presencia en nosotros y que la conquista y la colonia pues no pudo erradicarlos, ¿no? En realidad, aunque eso se haya pretendido. Y pues agradecerles esta compañía en este sábado, Ernesto, Cristóbal, y pedirles ayuda para entregar nuestros regalos. No, pues muchas gracias por la invitación también. ¿No? Y yo nada más quisiera decir, cuando uno estudia esto, no solamente por un romanticismo nostálgico, es un discurso, el hecho de que la música esta siga sonando, es una actitud de resistencia, creo yo. Excelente. ¿Nos podrías ayudar dándonos un número del 1 al 17 para el sorteo de los libros? 7. Joaquín Romero Méndez se lleva su paquete de libros. ¿Y qué te parece si hacemos como otros 3 que vengan a la oficina y que elijan si quieren libro y se lleven también disco? Que ellos elijan. Libro más disco más. ¿Otros 3? Ajá. Y ok. Díganos 3 números del 1 al 19. Bueno, el 17. 17. Alejandro Maldonado Castro. Ajá. El 3. Sergio Díaz Martínez. Y el 1. Y el 1. Y Armando Pillo Abreu. Muy bien, pues Armando Pillo Abreu. Sergio Díaz Martínez. Y Alejandro Maldonado. Más Joaquín Romero Méndez. Vénganse a la oficina y pues el primero que llegue elige el disco que se quiera llevar. Por ahí vamos a tener entonces todos los regalos. Vénganse a la oficina de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Nosotros estamos en el Cuch de la Normal. Si ustedes se van por Avenida de los Maestros y entran por la puerta 1, el edificio que les queda enfrente es el edificio G, que es el mismo de control escolar. Pregunten por él y ahí se suben frente a la librería El Kiosco hasta el último piso y nos tenemos que ir corriendo, pero cualquier duda les dejamos la información en nuestro Facebook. Nos escuchamos la próxima semana hablando de música todavía. Hasta el siguiente sábado. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.